En el video de hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos. Se nos dice qué características tienen los ángulos en cada grupo de triángulos. Observamos que en el grupo A tenemos que cada triángulo tiene el ángulo en medio de sus lados que es menor a 90 grados. Cada triángulo en este grupo A tiene sus ángulos menores a 90 grados. En el grupo B podemos ver que tenemos ángulos iguales a 90 grados. En el grupo B tenemos ángulos iguales a 90 grados. Y en el grupo C vemos que tenemos ángulos mayores a 90 grados. En base a esto, podemos decir que los triángulos se clasifican en tres grupos. Si cada ángulo dentro del triángulo tiene menos de 90 grados, sería llamado un triángulo acutángulo. Si por su parte tenemos un ángulo recto, se llamarían ángulos rectángulos. Y si tenemos un ángulo obtuso adentro del triángulo, entonces estos se llaman obtusángulos. Intentemos ocupar estas categorías en los siguientes ejemplos. Se nos dice clasificar los siguientes ángulos en acutángulos, rectángulos u obtusángulos. En el literal A podemos observar que tenemos un ángulo recto. Por lo tanto, este triángulo se conocería como un triángulo rectángulo. En el literal B podemos observar que tenemos un ángulo obtuso. Por lo tanto, este triángulo se conocería como un obtusángulo. En el literal C podemos observar que cada uno de los ángulos adentro del triángulo es un ángulo agudo. Por lo tanto, este triángulo se conocería como un triángulo acutángulo. En el literal D podemos observar lo mismo. Cada ángulo adentro del triángulo es un ángulo agudo. Por lo tanto, esto se conocería como un triángulo acutángulo. En el literal E podemos observar que tenemos un ángulo obtuso, por lo tanto este se conoce como un obtusángulo. En el literal F, si utilizamos el transportador, podemos ver que este ángulo de aquí es un ángulo recto. Por lo tanto, este triángulo se conocería como un triángulo rectángulo. Y bueno, eso es todo para este video. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y dejar algún comentario si tienen alguna duda o pregunta. Nos vemos en el siguiente video.